Hoy día vamos a reflexionar sobre la vocación de artista o influencer, a raíz de la entrevista que me hicieron y a raíz de lo que va a hacer este canal en adelante. O sea, es un apoyo, lo que vamos a hacer es tratar de apoyar a todas las personas que sienten vocación artística o que tuvieron vocación artística y que tendrán frustración, o que tienen la vocación y la piensan seguir como hobby o de manera seria, ¿no? Ahora se usa mucho la palabra influencer, por ejemplo. Muchos de ellos son gente con vocación artística, pero no todos. Muchos son figuretis que solo buscan llamar la atención. Entonces ahora, cuando hagamos ese segmento, vamos a reflexionar un poco sobre eso. ¿Qué cosa es un artista de corazón, independientemente si se dedica al arte de manera profesional o no? ¿Y qué cosa es un influencer? Y cómo no confundir ninguno de los dos con el figuretti. La palabra figuretti es una palabra que se usa mucho en el Perú. Yo soy de Perú, vivo en los Estados Unidos, pero creo que es una palabra que debe internacionalizarse, debe empezar a usarse más en el resto del mundo de habla hispana, porque encaja perfectamente para describir a cierto tipo de persona que, repito, no buscan ni ser un mentor ni tampoco ser un artista. Un influencer es un mentor, básicamente. Tampoco busca ser un artista. Lo que busca un artista es expresarse a través de su arte, sino que estas personas lo que buscan es llamar la atención. Entonces también se les dice poseros, pero creo que la palabra figuretti suena mejor. Bienvenidos al nuevo segmento. Vamos a hablar hoy día vamos a reflexionar sobre la vocación de artista o influencer. ¿Los artistas o influencers solo buscan llamar la atención? Vamos a utilizar a nuestra amiga Meta AI para preguntarle cuál es la diferencia entre un artista y un influencer. Primero le vamos a preguntar qué cosa es un artista, después le vamos a preguntar qué cosa es un influencer y vamos a ir sacando conclusiones. Lo que yo les quería decir, que es lo que ya les dije al principio del programa, lo que se los vengo repitiendo es que la vocación de artista no es la misma que la vocación de figuretti. La palabra figuretti es una palabra que se usa mucho en el Perú, que significa posero, que es una persona que le gusta llamar la atención. Su objetivo no es, a diferencia del artista, que su objetivo es expresarse a través de su arte. El objetivo del figuretti es llamar la atención, sin necesidad de tener ningún tipo de talento, ni arte, ni nada, ¿no? Y el influencer tiene una vocación parecida a la del artista, pero no necesariamente artística, porque el influencer es más un mentor. Un influencer no necesariamente es un artista, puede ser, por ejemplo, un empresario o un líder espiritual o un académico o un científico. No necesariamente son artistas los influencers, aunque muchos sí lo son. Entonces, pero esa es mi opinión en general, mi opinión súper educadísima, obviamente, porque yo soy lo máximo. Pero vamos a ver qué cosa dice Meta AI. Ok, Meta, ¿qué cosa es un hola Meta? Hola Meta AI. ¿Qué cosa es un influencer? Perdón, hay que preguntarle primero qué cosa es un... ¿Qué cosa es un... ¿Qué es un artista? Un artista. ¿Qué es un artista? Podríamos preguntarle a Google, pero más chévere es con la inteligencia artificial, ¿no? Que a mí me gusta decirle estupidez artificial, porque la respuesta que te da... A ver, vamos a ver. Mira, le pregunto una cosa... no me ha dicho tanto Floro, pero... Vamos a ver qué dice. Un artista es una persona que crea obras que expresan... Ya ves, que expresan. Te estoy diciendo que yo sé lo que hablo, pero... Ideas, emociones, pensamientos y sentimientos a través de diferentes medios como la pintura, escultura, música, literatura, danza, teatro, fotografía, cine, entre otros. Los artistas utilizan su imaginación, creatividad y habilidades técnicas para producir obras que pueden inspirar, provocar, conmover o simplemente embellecer el entorno. Yo no diría simplemente, o sea, embellecer el entorno te cambia la vida literalmente. Se los digo yo que... A donde voy, lo primero que hago es embellecer mi entorno. Mi estudio está diseñado de manera hermosa. La casa está y el jardín y todo. Y cuando vienen visitas, notan el aura
de un lugar bello, a diferencia de una casa fea con paredes blancas. Entonces, embellecer un entorno no es algo que seas, no es que simplemente se embellezca un entorno, es algo, ya, no voy a, porque me pongo de mal humor también. Ok, después dice, los artistas pueden trabajar en diversas disciplinas, como las artes visuales, las artes escénicas, las artes literarias, las artes audiovisuales. Um, yo separaría también, aparte de estas, acá te da ejemplos, ¿no? Pero yo separaría en dos tipos de artes, no en cuatro. Aunque tienen sentido estas cuatro, pero estas cuatro se pueden separar en dos. Unas serían las artes performativas, es decir, las que involucran una actuación o performance. Y las otras serían, o sea, delante de un público, en pocas palabras, uh, hacer una demostración artística delante de un público. Y la otra sería el arte que se hace detrás de cámaras, detrás del público, en privado, en estudio, casi siempre a solas, ¿no? Que sería el trabajo de estudio versus el trabajo público. Yo separaría de esas dos maneras. El artista puede trabajar en público o puede trabajar y son bien marcadas. Yo soy más de estudio, yo trabajo muchísimo más, el 99% de mi trabajo, por no decir el 100%, es trabajo de estudio, ¿no? Ya les digo con mi película, obviamente, que es exponerte un poquito al público, pero aún no ha salido, así que todavía no tengo esa experiencia. Aunque ya sale poco, así que estén atentos. Y deja tu pulgarcito. Los artistas pueden trabajar en diferentes disciplinas. Voy a repetir, pero ya mencionando los ejemplos. Dice, artes visuales, como la pintura, el dibujo, la escultura y la fotografía. Artes escénicas, como el teatro, la danza o la música. Artes literarias, como la poesía, la narrativa o el ensayo. Artes audiovisuales, como el cine, el video o la animación. Obviamente cada una de estas podría criticarla de la manera que lo acabo de hacer, ¿no? Por ejemplo, la música no es exclusivamente un arte escénica. Mucha música se hace en estudio. O sea, no es en un escenario necesariamente delante de una audiencia. De hecho, la profesión de músico de estudio es real. Hay muchos músicos que trabajan exclusivamente en estudio o que se dedican a cuestiones no performativas, digamos, no escénicas, como la educación musical, la terapia musical, etcétera. La composición, inclusive, o el arreglismo, en fin, la música para cine. Se trabaja todo eso sin público. O sea, no es estrictamente escénico. Igual, obviamente, expertos en estas diferentes artes podrían darte más detalle, ¿no? Pero bueno, como resumen, no está mal para nada. Y tampoco voy a presumir de que yo sé más que la AI, que la AI, que la inteligencia artificial, porque obviamente que te ha analizado pues 48 millones de artículos que están publicados en la internet, ¿no? Por toda clase de expertos, ¿no? Después dice que la creatividad, la originalidad y la expresión personal son elementos clave en la definición de un artista. Fíjate que no dice acá en ningún momento llamar la atención, no dice acá en ningún momento vestirse con cosas que expongan tu intimidad, no dice acá para nada que tengas que ser excéntrico ni nada, a pesar de que la mayoría de artistas tenemos algún nivel de excentricidad, ¿no? Pero no habla de eso acá. Te dice es creatividad, originalidad y sobre todo la expresión personal. Son los elementos clave en la definición de un artista. Entonces, un artista es una persona que se expresa a través de su arte. ¿Cuáles son las artes? Bueno, todas las que hemos mencionado, ¿no? La pintura, la música, la danza, el teatro, el cine, etcétera. Bueno, ahora vamos a preguntarle a Meta, ¿qué cosa es un influencer? No, ¿qué cosa? ¿Qué es un influencer? Está pensando. No sabe, pues está pensando. A ver qué dice. Uy, ahora sí me mandó un floro. Me va a contar toda la historia de la humanidad. A ver. Dice así. Déjame tomar aire. Un influencer es una persona que tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y utiliza su popularidad para influir en la opinión o comportamiento de su audiencia. Los influencers suelen especializarse en un nicho o área específica como la moda, la belleza, el fitness, la tecnología, la cocina, entre otros.
Perdón. Ese cafecito, la leche. Los influencers pueden tener un impacto significativo en la toma de decisiones de sus seguidores, ya que comparten contenido que puede incluir... Bueno, acá te voy a dar ejemplo. Básicamente lo que te está diciendo es que lo que te dije antes, un influencer y un artista no son lo mismo. Un influencer no tiene una vocación artística. Un influencer tiene una vocación de mentor, de mentoría. Es como un profesor, pero que no enseña, sino que vive el ejemplo. Es un modelo a seguir. Me llegan las notificaciones. Básicamente eso, ese es, como ven, no se parecen mucho, pero hay coincidencias en el sentido de que llegan a un público, ¿no? Y acá te dice que un influencer es una persona que tiene una gran cantidad de seguidores, lo cual es un error. Porque digamos en la terminología de redes sociales o de internet, sí, es una persona que tiene una gran cantidad de seguidores, pero como ya he dicho en otros videos antes, un influencer no solamente es una persona que tiene fama, sino es una persona que tiene influencia y puede tener influencia a nivel local, a nivel académico, un profesor universitario o una autoridad local que no necesariamente tiene mucha fama, pero que sí tiene mucha influencia en la vida de las personas que les rodean. El primer influencer de la vida de uno son sus padres, por ejemplo, o tus hermanos mayores, o tus primos mayores, o tus vecinos, tus amigos, es todo tu entorno social. Y siempre hay uno que destaca más, que tiene más liderazgo que los otros, y sin necesariamente ser famoso, ejerce el rol de influencer, por ponerlo en términos más culturales, digamos, aunque entiendo que acá la meta AI te está hablando en términos de redes sociales, del lenguaje de redes sociales. Continuemos, dice, los influencers pueden tener un impacto significativo en la toma de decisiones de sus seguidores, ya que comparten contenido que puede incluir recomendaciones de productos o servicios, experiencias personales, opiniones y consejos, contenido educativo o informativo. A ver, la toma de decisiones ya que comparten contenido. Esto tiene que ver mucho con una cosa que en mi película se explica, pero que te la puedo explicar en 30 segundos, porque es así. Una vez que la comprendes es bien fácil de digerir, que es la memeología, memes. En su término científico, como fue introducido por el biólogo británico Richard Dawkins. Es algo que en la película lo explica, en la película mía, El hijo de la Santa Tele, lo explica el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, neuropsicólogo, que habla de que los seres humanos aprenden por imitación. Nosotros aprendemos por imitación. Y eso está confirmado, está confirmado, digamos, a nivel biológico, o sea, a nivel científico. Está comprobado a nivel científico de que tenemos esa vulnerabilidad o esa capacidad de aprender, digamos, de crecer o desarrollarnos a través de la imitación. Entonces, desde muy temprana infancia, todo lo que aprendemos es por imitación. Entonces, obviamente, llevado a lo bestia, los influencers tienen un impacto mucho más grande que tu entorno social natural. Obviamente en la película se explica en el contexto de que la televisión es el influencer más grande que tenemos en la sociedad. Continúa haciéndolo y lo es desde hace muchísimos años, desde los años 50 por lo menos, aunque nace antes, ¿no? Nace desde los años 20 o 30 y 40, se desarrolla un poco más la tecnología, pero se populariza a partir de los 50 recién. Pero hoy, en pleno 2024, continúa siendo el influencer más importante de la sociedad. De alguna manera, muchos podrían decir que solamente es mi opinión, que la internet ha ganado, pero cuando vean la película se van a dar cuenta que tengo razón en lo que... Más arrogante. Ok, esto no es algo que se menciona, en la película se menciona brevemente, ¿no? Pero la televisión y la internet no son competidores, son amigos y se retroalimentan, están constantemente en comunicación. Lo que ves en la televisión muchas veces es contenido que sale de las redes sociales y los contenidos que se hacen virales en las redes sociales suelen ser sacados de la televisión. O sea, mucho del contenido que vemos en las redes sociales tuvo su origen en la televisión y mucho del contenido que vemos en la televisión tuvo su origen en las redes sociales. O sea, se retroalimentan. Y el que tiene más poder es la televisión. Cuando un influencer
Un influencer que solamente nace en las redes sociales tiene un techo, por ponerlo en términos prácticos, en términos relativos, digamos, tiene un techo. Pero si por alguna razón apareces en televisión siendo entrevistado, por alguna razón, en televisión, experimentas un crecimiento de seguidores increíble, solamente con haber aparecido en televisión. Y eso es algo que le ha pasado a muchísimos en la última década o más, así que no creo que esté en debate. Pero se aceptan opiniones contrarias. Yo no soy partidario de las de creer que mis opiniones son las únicas o que nunca estoy equivocado. Todo lo contrario. Continuamos leyendo. Acá dice: los influencers pueden colaborar con marcas o empresas para promocionar productos o servicios, lo que puede incluir publicación. Bueno, eso no es relevante. El poder de los influencers radica en su capacidad para conectar con su audiencia y generar confianza en sus recomendaciones. Igual, eso no es relevante. A lo que iba es a la comparación entre influencers y artistas, ¿no? Los artistas son, por lo menos los que tienen estatus de celebridad, los famosos, son influencers en el sentido de que tienen influencia en la gente, en las decisiones que la gente toma. Tu manera de vestir, tu manera de llevar tu cabello, tu manera de hablar, tu manera de expresarte, el tipo de música que escuchas, los lugares que visitas, las profesiones que eliges. Todo eso lo elegimos o lo decidimos basado en los influencers, entre comillas. Y muchos de ellos son artistas, si no la mayoría, ¿no? Iba a decir algo redundante, pero es muy cierto que, sobre todo en nuestra infancia, muchos adoptamos la manera de vestir o la manera de llevar el cabello de los artistas que vemos. No necesariamente de los influencers que están tratando de venderte productos, sino de los artistas. Entonces los artistas son los influencers más influyentes, por decirlo de alguna manera. Vamos a preguntarle ahora a la Meta AI, ¿cuál es la diferencia entre los artistas y los influencers? Diferencia entre los artistas y los influencers. Y lo vamos a dejar pensar. Ya me salió con otro floro. Ya se me está cortando la voz, estoy hablando mucho. Llevo casi 2 horas, no, poco menos de 2 horas. Dice: excelente pregunta. Aunque ambos pueden tener una gran audiencia y crear contenido, hay algunas diferencias clave entre artistas e influencers. Los artistas te dice 4 cosas. De los influencers también nos va a decir 4 cosas. Y después nos da un resumen. Ok, los artistas, déjame tomar aire. Dice: 1. Crean obras originales que expresan su visión y creatividad. 2. Su enfoque principal es la expresión artística y la comunicación de ideas. 3. Pueden no depender de la aprobación de la audiencia para validar su trabajo. 4. A menudo buscan la originalidad y la innovación en su obra. Perfecto, me parece que dio en el clavo. Me siento identificado con cada uno de estos puntos. Aunque en el primero dice: crean obras originales que expresan su visión y creatividad. Sí es cierto, pero también es cierto que muchas veces, sobre todo en la etapa de aprendizaje, en lugar de crear obras originales, lo que hacemos es replicar obras maestras. Covers de música, o los que estudian arte plástico recrean las obras de los grandes maestros, o se estudia mucho las obras de los grandes compositores o de los grandes literatos, de los grandes escritores, etc. No es solamente crear, también es la parte de estudio también es muy importante, porque un artista no se encuentra, un artista se crea, un artista se construye, y la mejor manera de construirse es estudiando a los artistas que vinieron antes, ¿no? Hay una frase que dice que los artistas se comunican entre sí a través del tiempo. O sea, tú cuando lees a una persona, cuando lees a un escritor, a un autor, estás teniendo acceso directo al cerebro de esa persona, a los ideales de esa persona, al alma de alguna manera de ese escritor, de ese autor, a pesar de que puede tener ya cientos de años de fallecido. Entonces se están conectando a través del tiempo. Esto es algo que tiene que ver con otra cosa que algún otro día les hablaré, ¿no? Que son las dimensiones.
eh, la cuarta dimensión, la quinta dimensión, etcétera. Eso ya son temas esotéricos que pertenecen a otro episodio. Después dice, influencers. Dice, se centran en compartir contenido que atraiga y retenga a su audiencia. 1. 2. A menudo promocionan productos, servicios o ideas de otros. 3. Dependen de la interacción y el apoyo de su audiencia para mantener su influencia. Y 4. No pueden repetir o adaptar tendencias. Sí pueden repetir o adaptar tendencias y contenido existente. O sea, un influencer, según esta definición, básicamente es un vendedor, es una persona que se dedica a vender. Puede vender. Para poder vender necesita tener cierta cantidad de influencias, necesita tener una cantidad de seguidores que básicamente son consumidores de lo que ellos ofrecen, ¿no? Entonces se centran en compartir contenido que atraiga y retenga a su audiencia. El objetivo de eso es obviamente tener la cantidad de audiencia más grande posible para que los auspiciadores les puedan dar más dinero. Mientras más grande es tu audiencia, más dinero es el que reciben de tus auspiciadores. Esto es algo que en la película se menciona también, cuando se habla del tema del rating en la televisión. En la televisión, cuando miden el rating, cada punto de rating equivale a una cantidad de dinero. Entonces, cuando un programa tiene más rating, tiene más dinero de los auspiciadores, ¿no? Y el negocio de la televisión obviamente viene de vender espacios de publicidad a sus auspiciadores. Igual que lo que ocurre con lo que estamos hablando, los influencers, ¿no? Los youtubers. Mientras más cantidad de seguidores, más dinero tentan por tus auspiciadores. Que no necesariamente te auspician directamente, sino que pueden hacerlo, por ejemplo, a través del programa de YouTube que pone comerciales en tus videos interrumpiendo los mejores momentos. Pero mientras más grande es tu audiencia, más dinero recibes, básicamente. Por eso la necesidad también de llamar la atención que tienen los influencers, ¿no? Después dice, a menudo promocionan productos, servicios o ideas de otros. Claro, no son creadores, son promocionadores, digamos, son marqueteros, digamos, son vendedores, en otras palabras, ¿no? Y dice, dependen de la interacción y el apoyo de su audiencia para mantener su influencia. Obviamente, eso no hay que comentarlo. Pueden repetir o adaptar, bueno, eso se explica por sí mismo. Después dice, en resumen, los artistas se enfocan en la creación original y la expresión personal, mientras que los influencers se centran en la promoción y la conexión con su audiencia. Sin embargo, algunos pueden combinar ambos roles o desempeñarlos simultáneamente. Es lo que les decía antes, los artistas, quieran o no, tienen un nivel de influencia en la sociedad tan grande que son influencers. Que lo quieran ejercer o no es otra cosa, ¿no? Y también están los artistas zombie, que yo digo que en otro programa les cuento la historia del artista zombie, del artista que es básicamente un artista que está muy conectado con su corazón, pero muy desconectado de su cerebro. Entonces, como no tiene cerebro, no piensa, pero sí siente mucho. Entonces, se cree, como ve que tiene influencia en la sociedad porque tiene muchos seguidores, empiezan a opinar de cosas que no saben y a hablar de cosas que no saben. Por eso digo que no tienen cerebro, ¿no? O que no tienen el cerebro conectado. Pero, digamos, tienen la mínima capacidad intelectual para entender que tienen un nivel de influencia en la sociedad. Pero no les da la inteligencia para darse cuenta que su labor es crear arte, no es hablar ni de política, ni de cosas que no tienen nada que ver con el arte en sí, ¿no? Muchos se meten a hablar de ideología o se ponen a hacer propaganda política, qué sé yo, cosas que no tienen nada que ver con el arte. Y obviamente reciben el rechazo del público. Entonces, básicamente la reflexión que quería hacer era esta, reflexionando sobre la vocación de artista o influencer, ¿no? Es decir, solo buscan llamarte la atención. Como les digo, los artistas de verdad no buscan llamar la atención para nada, buscan expresarse. Los influencers buscan llamar la atención, pero con un objetivo comercial. O sea, porque es su trabajo. Ahora, están los otros que les decía antes, que son los figuretis, que son los que no son ni influencers ni artistas, solamente son gente que quiere figurar de alguna manera. En realidad muchos terminan siendo identificados como influencers porque su necesidad de llamar la atención les lleva a acumular cierto nivel de audiencia y por tanto de influencia.
entonces terminan siendo influencers de alguna manera. Pero como les digo, ah, no son personas con algún tipo de mérito, si se entiende lo que digo, ¿no? A ver, les voy a poner un ejemplo. Muchos influencers, los que respeto más, son científicos, escritores, educadores, no solamente artistas. Y su nivel de influencia, o psicólogos, por ejemplo, ¿no? El dinero, o sea, necesitan un cierto nivel de presencia en redes y acumular cierto tipo de audiencia, pero su negocio no consiste en tener auspiciadores y por lo tanto hacer crecer su audiencia para eso, sino que su negocio consiste en vender productos que ellos mismos han creado, por ejemplo, libros, cursos, conferencias, etcétera, ¿no? En mi caso, yo he creado mi película, todavía no la saco al nivel comercial, pero en algún momento saldrá y la venderé, la pondré a la venta, digamos. Estoy escribiendo 2 libros, uno sobre la creación de la película, que en algún momento sacaré a la venta, y otro sobre este tema de la batalla cultural, que también en algún momento sacaré a la venta. Con el tema, ese segundo libro, el objetivo es explicarle a los aspirantes artistas y a la sociedad cuál es la importancia del artista en la sociedad, ¿no? Porque básicamente, que es otra cosa que menciono en la película, los artistas o los jóvenes que quieren ser artistas reciben el mensaje de la sociedad de que no lo hagan porque se van a morir de hambre. Entonces muchos renuncian y se dedican a otra cosa. ¿Y qué pasa? Que años después la misma sociedad se está quejando de que en la televisión y en los estatus de celebridad no hay artistas, hay figuretis o influencers figuretis. Y sienten la falta del arte y de la cultura, entonces. Pero esa misma sociedad rechaza a los artistas o a los creativos en su etapa temprana. Entonces el objetivo de ese segundo libro es limpiar un poco la nubosidad, ¿no? Limpiar un poco la cortina de humo que empaña la visión de la sociedad sobre quiénes son los artistas y cuál es su importancia y por qué hay que apoyar a los jóvenes que quieren ser artistas. Entonces les decía, muchos influencers no necesariamente están buscando llamar la atención por una cuestión de ego o de figuretear, sino que tienen algo que aportar de manera honesta y tienen un mérito ganado, digamos, una contribución que le están haciendo a la sociedad y que desean compartir. Y además vivir de su arte o de su trabajo en general, ¿no? Entonces quería hacer esa reflexión, me he alargado un poco, pero está bien, digamos, se entiende lo que quiero decir.